Después de muchos años, Bleach recibió una continuación desde el final del manga en un aparente capítulo especial, pero lo que nadie se esperaba es que este podría llegar a convertirse en un nuevo arco del manga que busca explorar el único mundo que existió desde siempre, el infierno. ¿Pero qué personajes regresarían? ¿Quién podría ser el rey del infierno? Por esto y mucho más, hoy hablemos de ¿cómo será el arco del infierno del manga de Bleach? Primero que nada hay que aclarar una cosa, en este video vamos a establecer varios puntos numerándolos para entender mejor por qué hay una posibilidad del 80% de que ocurra, porque sí, Tite Kubo dio muchas pistas de que tiene planeado seguir y cómo podrían conectar el final del cuarto corte con este capítulo especial, para que de esta manera los lectores busquen continuar la historia. Así que deja tu like todopoderoso, mira que hasta dibujamos a Pérnida para que lo hagas y suscríbete al canal porque vamos a seguir con más videos hablando del futuro de Bleach y lo que nos espera, así como otros videos más. Ahora sí, una vez suscrito, mejor pónganse cómodos porque vamos a empezar y va para rato. El arco del infierno o el arco de los aullidos de las fauces del infierno se presentó como un capítulo especial que nos contaría cómo están viviendo nuestros personajes favoritos luego de lo sucedido en la Guerra Sangrienta, y las primeras filtraciones eran justamente eso: Ichigo y sus amigos hablando por videollamada, Mayuri con nueva apariencia y todos preparándose para un ritual, hasta que llegaron a esta página donde se vio a Sayela Porrograns. Y no solo eso, sino que al final apareció una espada desde las puertas del infierno y era ni más ni menos que la Zanpakuto de Ukitake Yushiro, arrastrando a Sayela Porro de vuelta al infierno. Obvio, esto quedó como un simple capítulo especial, pero que va a continuar y procederemos al primer punto por lo cual creemos esto. Número 1. ¿Por qué sucederá el arco del infierno? El objetivo de una historia que busca continuar, atentos a esto, que busca continuar, siempre es que el lector se haga todas las preguntas posibles y que sean de su interés. Correcto. Este capítulo dejó muchas, no unas cuantas, muchas preguntas, empezando con las más importantes. ¿Cómo Ukitake Yushiro está en el infierno? ¿Por qué los capitanes como Yamamoto y Unohana están ahí también? Los espadas siguen vivos ahí. Ulquiorra, Stark, Barragan y Noitra están en el infierno. La primera generación de capitanes del Gotei 13 también están ahí. ¿Cómo carajo Kazui, el personaje más dulce de la serie, puede abrir una puta puerta al infierno? ¿Qué son estas criaturas que salieron de la nada y por qué Ichigo y compañía no pudieron sentirlos, pero la hija de Renji y Rukia sí que pudo? ¿Y por qué empezaron a manifestarse los fuegos fatuos en el Gotei 13? ¿Y quién está actualmente reinando en el infierno? Como verán, son bastantes preguntas, pero vamos de a poco, aunque el propio capítulo intenta responder a la mayor incógnita. Como Ukitake, Yamamoto y Unohana están ahí, en ese mismo episodio te dicen que el infierno está colapsando y que las puertas empezarán a abrirse por el desequilibrio que causa enviar a seres tan poderosos como estos ahí. Mencionan también la desaparición del Reiatsu de Sosuke Aizen y el de Yuha Baha también. Pero si está Sayela Porro, también estarían los demás. Fíjense que un fanático le preguntó eso justamente a Tite Kubo, sutilmente diciendo que Noitra es su personaje favorito y demás, y entre eso le enterró por detrás una pregunta de que si Noitra sigue en el infierno o si llegó ahí. Y Tite Kubo dijo: no puedo responder eso aquí. ¿Por qué le dijo esto? Porque obviamente, primero, sería un spoiler, y segundo, porque quizá tiene pensado dibujar esa respuesta, y no puede hacerlo ahora porque forma parte de una nueva trama. Si no fuera suficiente, durante la emisión del tercer corte dejaron un huevo de Pascua
que fue una referencia al infierno y al futuro de dos personajes que se confirman que actualmente están ahí. Sin embargo, la escena del tercer corte sucede antes, y es ni más ni menos donde Ukitake y Unohana tienen esa charla donde Yushiro le mira seriamente y le dice: "Nos encontraremos pronto". Y eso fue antes de que ambos se sacrificaran, tanto Ukitake sacrificándose para ser la mano del Rey Espíritu y Unohana sacrificándose para que Kenpachi se haga más fuerte. Y sí, esta escena fue original del anime. Ahora, ¿por qué Tite Kubo dejaría esto si no tiene planes de seguir aparentemente? Además, cuando le preguntaron si continuaría con esta historia, él dijo que no era muy bueno dibujando bajo presión, así que lo haría cuando dejen de preguntar por este capítulo especial. Básicamente dijo que no le rompan las bolas, y cuando le preguntaron por el pasado de Yamamoto y Unohana, Tite Kubo dijo que quizá lo dibuje en algún lugar. Además, añadió de que quería dibujar el origen o contar el origen de la División Zero y el pasado de Urahara. Pero ¿por qué menciona todo esto ahora que el anime está llegando a su última parte? ¿Dónde podría contar todas estas historias? Y si es en el arco del infierno, ¿qué involucra que estos personajes que murieron sigan vivos? ¿Con qué objetivo? ¿Qué tendría que suceder para que todos sigan la voluntad del que está detrás de ellos? ¿Y qué tendrá que ver la División Zero? Atentos al segundo punto porque lo vamos a responder. Número 2. ¿Cuál será la posible trama del infierno? Y este tema va para rato, así que pónganse cómodos. Vamos con el segundo punto. El infierno siempre existió. Durante un tiempo creímos que el infierno se creó cuando el Rey Espíritu dividió los reinos del mar primordial, pero esto fue un error. El infierno ya existía desde antes, así que el Rey Espíritu no pudo crearlo, sino algo más. Y aquí tenemos un conflicto, porque si el Rey Espíritu demostró tener poder sobre los tres mundos, ¿quién tenía el poder en el infierno? ¿Tendrá acaso relación del por qué el Rey Espíritu terminó sellado? Y si la teoría de que Ichibei es un traidor o un antagonista es real, ¿quién lo envió? Aquí hay que poner un nombre sobre la mesa, así que si nadie lo hará, nosotros lo haremos. Lucifer, el Rey del Infierno. Este personaje aún no fue presentado y no sabemos si realmente se llamará así, pero tiene que ser alguien que tenga un poder igual a lo que fue el Rey Espíritu. Si Tite Kubo planea explorar el origen de la División Zero, significará que hará realidad la teoría de que Ichibei es un traidor y nos mostrará cómo es la oscuridad que viene del infierno enviada por el rey de ese lugar. ¿Se imaginan eso? Sería una absoluta locura que todo haya sido un plan orquestado por alguien del infierno y que envió a Ichibei a ganarse la confianza del Rey Espíritu, dándole quizá un poder para que el rey no pueda ver su futuro y solo así pudiera traicionarlo. Podría ser. ¿Ustedes sinceramente qué creen? Dejen en los comentarios sus teorías al respecto o coméntenlo durante el estreno porque la verdad es un tema para debatir mucho, el papel que juega la División Zero que es comandada por Ichibei, de cual casi todo el fandom sospecha. Sería una buena manera de introducir el origen de la División Zero en el arco del infierno, pero si esto sucede, también está el papel que jugarán los antiguos capitanes, Yamamoto, Unohana y Ukitake, porque un detalle es que Saye-la-Porro tenía en su cuerpo unas marcas de cadenas y un orbe en el centro, aparte de poder controlar las cadenas del mismo, y tenía una nueva apariencia que se le fue otorgada. Es posible que estas marcas y el orbe controlen de alguna manera la voluntad de estos personajes, quizá alterando su objetivo y que sigan o crean seguir por voluntad propia el objetivo del Rey del Infierno. Dos posibilidades se presentan aquí. O los Shinigamis como Yamamoto, Unohana y Ukitake pertenecen a un bando que intenta arreglar el equilibrio desde dentro del infierno, o los espadas serán los nuevos antagonistas infernales, o todos estos están bajo el yugo del Rey del Infierno
pero Sayelaporro se salió de su control y reveló un poco del plan. Ahora, ¿por qué tenemos esa teoría de que las cadenas que están en su cuerpo lo controlan? Porque si Barragan también cayó al infierno, dudamos un poco de que siguiera la voluntad de alguien más, al igual que Stark o Ulquiorra. Y si los antiguos capitanes están ahí, la trama necesitaría del elemento del control para hacer que estos se enfrenten a los nuevos capitanes actuales. Si nos preguntan a nosotros, optamos por el control de voluntad de cada uno, donde Unohana, Yamamoto y Ukitake pelearán contra sus antiguos compañeros, siendo manipulados por alguien más. Comenta qué te parece esta teoría, por favor, porque nos encantaría leerla. Y no olvides dejar tu like todopoderoso si te está gustando este video, porque la verdad está muy interesante este tema y estamos disfrutando mucho al grabarlo. Sin embargo, sabemos que otros personajes podrían estar ahí, y son los capitanes de la primera generación que eran criminales al principio, porque estos podrían hacer su debut en el manga por el simple hecho de que Tite Kubo los diseñó y creó varios artes conceptuales presentando a cada uno. Y pueden ir a verlo porque tenemos un video analizando a cada capitán del primer Gotei 13. Terminando este video, claro. Ahora, pasemos al punto número 3. ¿Cómo conectarían esta historia con el final del cuarto corte? Muy atentos aquí. Ya presentamos la posible trama del infierno, el colapso del reino y que muchos personajes regresarían, pero la conexión con el final podría estar ligada a la División Zero, y aquí se viene tremenda hipótesis, así que agárrense y por supuesto suscríbanse para apoyarnos y seguir disfrutando de más videos así. En el final del manga, Ichibei, el comandante de la División Zero, no vuelve a aparecer. El cuarto corte pretende arreglar todos los huecos argumentales y entre ellos está el paradero de Ichibei y el estado actual de la División Zero. Imagínense por un segundo, si cuando llegamos al final nos revelan que Ichibei sí traicionó al Rey Espíritu realmente, pero por órdenes de alguien más, un segundo rey, pero no del cielo, sino del infierno, y que haya sido él quien le enseñó a los Shinigamis el ritual de enviarle a los guerreros más poderosos al infierno para que quizá este ser los tenga bajo su control. Y si su objetivo era que el infierno colapse y así pueda reinarlo todo con un ejército que juntó durante milenios, pero que no lo hacía por la amenaza que representaban Yhwach o Sosuke Aizen. Esta es una teoría que tenemos, aunque es bastante fumada, pero ¿ustedes qué creen? El anime nos da muchas pistas de que Ichibei no es quien dice ser o que algo no nos están contando. Es el personaje que le dio el nombre a todo y ve el verdadero nombre de la Zanpakutos. Pero, ¿y si en realidad es alguien más? El Rey Espíritu luchaba contra la oscuridad y Ichibei controla el poder de la oscuridad, que podría venir en nombre de alguien más. El arco del infierno o de los aullidos de las fauces del infierno podría ser presentado con una escena postcrédito que nos deje en claro que algo más se está gestando desde las sombras y que al terminar el cuarto corte de la Guerra Sangrienta, Tite Kubo anuncie su regreso con más capítulos mensuales tal vez, o eso o lo anunciarán directamente en el Red Stage de la Jump Festa 2026 que será en diciembre de este año. Esto claro es nuestra hipótesis ya que no está confirmado. De una u otra forma el arco del infierno es el último mundo que falta por explorar. Toda la historia de Bleach se basó en el mundo humano, la sociedad de almas y el hueco mundo. El Dangai y el Valle de los Lamentos también fueron explorados, pero el infierno jamás. Solo en una película, pero que no es el mismo infierno que el presentado en el capítulo especial. Y este, si llega a confirmarse, podría traernos un arco bastante oscuro donde veremos y conoceremos el origen de otras cosas y algunas liberaciones nuevas como el esperado Bankai de Ukitake Yushiro. Tite Kubo ya creó a muchos personajes nuevos y dijo públicamente que planea continuar contando más historias de orígenes, que solo pueden ser contadas en una página de un capítulo del manga.
Pero esta es nuestra teoría y el por qué nosotros creemos que llegaría a suceder, y si se cumple, de qué trataría. Así que muy importante, déjanos tu like todopoderoso si te gustó este video de cómo podrían contarnos el arco del infierno, y suscríbete porque vienen varios videos sorpresa de Bleach que no te puedes perder. Estamos planeando un video recopilando a todos los espadas, sus poderes y curiosidades y algunos datos comentados oficialmente por Tite Kubo con el nombre de la pregunta para confirmarlo. Así que suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de estos y coméntanos tus teorías sobre este tema porque nos encantaría leerlas, porque el arco del infierno podría estar más cerca que nunca. Muchas gracias por ver este video. Antes de irte recuerda dejarnos tu like todopoderoso y suscribirte, que eso nos ayuda mucho para que nuestra comunidad siga creciendo. Un saludo especial a las voces arcanas que nos acompañan mes a mes. Recuerden que estamos subiendo también videos exclusivos para miembros. Tenemos un perfil de Twitter donde puedes encargarnos comisiones personalizadas al estilo de Bleach como ves en pantalla. Una página de Facebook donde siempre actualizamos las noticias y avisamos de los futuros videos. Y un servidor de Discord para charlar con más fanáticos de Bleach. Los enlaces directos estarán en la descripción. Así que, si eres un amante del anime y el manga, te invitamos a que te suscribas para disfrutar de mucho contenido relacionado. Dale a like si te gustó, comenta qué te pareció y compártelo, que todo esto nos ayuda mucho y esperamos que estés presente en el próximo video. Un abrazo enorme y hasta la próxima.